Buenos días, hermanos. Señor me los bendiga en esta mañana. Bienvenidos cada uno de los hermanos que ya van entrando aquí al auditorio para recibir, ¿verdad?, la instrucción de la enseñanza bíblica del día de hoy. Vamos a comenzar con una palabra de oración para darle las gracias al Señor porque nos tiene todavía con vida, nos tiene con salud y con la buena disposición, ¿verdad?, para estar en su casa, para servirle, adorarle. Padre, te doy gracias en esta mañana. Te bendecimos, Dios. Amén, al único Dios verdadero y a Jesucristo, el cual has enviado. Señor, oramos a ti, reconociendo tu grandeza, tu soberanía, tu señorío, entendiendo, Señor, que nosotros hemos sido llamados para el servicio de tu obra. Gracias porque por tu amor, Señor, tú nos tienes aquí en este mundo para cumplir una misión, un propósito eterno de gloria. Gracias por la vida, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, que por su amor hacia nosotros, dice, de tal manera amaste al mundo que enviaste a tu Hijo amado, y más Dios mostró su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Jesús murió por nosotros. Gracias, Señor. Aquí estamos en esta mañana y ponemos nuestra vida en tus manos y a todos los que vienen de camino, Señor. Gracias por estar con nosotros, por tu hermosa y dulce compañía. Amén. Bien, hermanos, vamos en esta mañana, gloria a Dios, vamos a retomar la lectura bíblica que fue la que se usó para dar el inicio a esta clase del día de hoy. Y se encuentra por allá en el libro del profeta Daniel, en el capítulo número 9. Daniel capítulo número 9. Solo estaremos tomando algunos textos de allí porque la clase de hoy va implicada a solamente limitarnos a hablar de la última semana. Y luego nos vamos a ir al segundo libro o la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2. Dice en el libro de Daniel, en el capítulo número 9, retomaremos desde el verso 28, desde el verso 26. Libro del profeta Daniel, capítulo 9, versos 26 y 27. Cuando lo tengan, dicen un amén conmigo, hasta el 27. Dice así la palabra del Señor, la leemos en la autoridad de nuestro Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. No tome nota de esto. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y dice, después de la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Y vamos entonces a la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Y tome en cuenta que como esta es la complementación que no aparece, ¿verdad?, en la clase de hoy, pero es importante que usted lo tenga allí registrado. En el capítulo 2 dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis
lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, ya que está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que ese es uno del texto, ¿verdad? Que es como el contexto del texto que leímos. Hermanos, entonces para hacer como un resumen pueden sentarse, hermanos, gracias. Para hacer un ligero resumen de la clase anterior, recordarán que estábamos hablando de las 70 semanas de Daniel y estábamos mencionando que esas semanas se traducen en 490 años. ¿Sí recuerdan, hermanos? Y que hay tres etapas que se registran allí: las primeras 62 semanas, luego, perdón, las primeras 7 semanas, luego las 62 semanas y posteriormente una semana. Por eso Daniel habla de un tiempo, de tiempos y otro tiempo, hablando concerniente a ese otro tiempo a la última semana. Decíamos que la cuestión de la semana 62, que son unos 434 años, culminó en el sacrificio que se llevó a cabo al Mesías de su muerte y resurrección. Lo que quizás muchas personas no se han hecho la pregunta, ¿verdad? Porque hay una pausa, un intervalo de tiempo entre la resurrección de Jesús hasta nuestro día. O sea, ¿por qué? O sea, hay un espacio de tiempo de más de 2000 años, 2026 años, de acuerdo al calendario gregoriano, que es el que se maneja en nosotros. O sea, y se habla después como un tiempo futurista de la última semana, que es la que estamos abordando nosotros. Nosotros, para explicarles un poquito más en claridad al respecto de las 70 semanas que habla el profeta Daniel, o sea, es una profecía que Dios a él le revela y que habla del final de los tiempos. Hermanos, consideramos que estamos ahora mismo, nosotros, los que estamos aquí en este momento, estamos viviendo la semana número 69, ¿verdad? Y estamos en el filo así de la profecía para que se desate el término de la última semana. Ahora bien, nosotros que estamos aquí, los que estamos acudiendo a las iglesias, que estamos perseverando en el camino del Señor, estamos bien claros que hay un evento inminente que está por manifestarse a este mundo, y es el arrebatamiento de la iglesia. Amén, hermano, ¿me siguen? Es el arrebatamiento de la iglesia. Ese es el evento más añorado, más deseado por todos nosotros como hijos de Dios. En cualquier momento se va a producir. Probablemente, o sea, no estoy diciendo que sea exactamente así, ¿verdad? Pero vamos a especular un poco al respecto de esto, porque nosotros no sabemos en qué momento. Dice el Señor que el día ni la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles del cielo, ni siquiera el Hijo, ¿verdad? Solamente el Padre es el que está en la potestad de determinar en qué momento se manifiesta el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Entonces nosotros que estamos ahora mismo aquí, pudiéramos decir que ahora, ¿verdad? Es el domingo 10 de mayo del 2026. Pudiéramos decir que si el Señor le placiera venir en un momento como este, pudiera ser que aquí en este lugar del mundo, en el occidente, es de día, ¿verdad? Y en otra parte del planeta puede ser que ya sea de noche, porque, o sea, no está determinado de que tiene que ser, de que todo el mundo, el planeta, en un determinado momento, o sea, como de horario, lo vaya a vivir o a experimentar. Quiero decir que por la manera en cómo está configurado el planeta, en algunas partes del mundo puede ser que sea oscuro, como aquí ahora mismo estamos recibiendo las primeras horas del día, pero de que va a haber un arrebatamiento,
¿verdad? Eso es inobjetable, ¿verdad? No Amén. podemos refutar esta doctrina de la Biblia. Algunas personas que son predicadores de altar se ríen, se burlan, se mofan del hecho de que nosotros creemos en un rapto secreto, pero la Biblia misma lo menciona en la carta que el apóstol San Pablo le escribe a los tesalonicenses en primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 al 17. Ustedes lo pueden tomar nota de eso en sus Biblias. Cuando dice la Biblia que el mismo Señor con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, hará sonar el último toque de trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros que estamos en vida seremos arrebatados como en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Seremos transformados y no precederemos a los que durmieron, sino que al mismo momento ya Dios es Dios y Él hace como Él quiere y en un momento así, ¿verdad? Como dice la Biblia, como un espabilar. ¿Cuánto se demora el parpadeo de un ojo? Ya milésimas de segundos. Dice que así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. El arrebatamiento. Entonces la semana 69, que es la que nosotros, vuelvo y repito, estamos nosotros ahora mismo en la orilla, en el filo de la profecía bíblica, de que se produzca el arrebatamiento. En los eventos que se están produciendo en el mundo apuntan para que nosotros entendamos cuando dijo Jesús estas cosas mientras los discípulos caminaban con él por las calles de Jerusalén y le pidieron: Maestro, muéstranos qué señales habrá antes del final de los siglos, ¿verdad? En el fin de los tiempos. Y el Señor les dijo estas palabras. Yo digo, señal no se les dará, sino la señal de Jonás, que así como estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, eso está en el capítulo 24 de San Mateo, así también será necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces, pero él caminando con ellos les enseñó los edificios y les mostró el templo, ¿verdad? Y le dijo estas palabras: ¿veis este lugar, este templo? De cierto os digo, ¿verdad?, que de esto no quedará piedra sobre piedra hasta que todo se haya cumplido. Hermanos, en el término de este tiempo de las 69 semanas, nosotros estamos observando unas curiosidades que es de lo que vamos a abordar aquí para entender qué es lo que está por acercarse. No es de nuestro interés, créame, el que enriquezcamos mucho el conocimiento de lo que va a suceder en las últimas semanas, pero sí es nuestro deber enseñarlo, porque tenemos la confianza en el Señor, que como iglesia nosotros ya no vamos a estar aquí en esta tierra. Dicen amén, hermanos. Amén. ¿Cuántos van a querer cuántos quieren conocer al anticristo? Amén. Ah, sí, tú lo quieres conocer, entonces se va a quedar la tribulación. No, nosotros no queremos saber nada de ese Señor, porque cuando Él se manifieste, ya la iglesia ya no va a estar en la tierra. ¿Me entiendes? Porque Tesalonicense habla del hijo de perdición, que reclamará el ser como Dios, se aferrará a ser Dios y se sentará en el templo mismo de Dios. Entonces estas cosas van a suceder en el término de la última semana. Vuelvo y repito que son 7 años. Estos 7 años se reparten en un periodo de 2. Un primer periodo de 3 años y medio y segundo periodo que es el más cruel, ¿verdad?, que va a ocurrir allí, que habla Daniel, de los 1260 días, que también se suman y son 3 años y medio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en ese comienzo de la 70 semana? La semana 70 o la última semana es que cuando se desate la gran tribulación, vuelvo y repito esto aquí con mucha calma, la iglesia es arrebatada. La iglesia es arrebatada, pero una vez la iglesia sea sacada de la tierra, entonces se va a manifestar el hijo de perdición. Los 7 años de la gran tribulación de la cual habla la Biblia se van a sellar, se va a concluir con la venida de Cristo nuevamente a la tierra, pero ya Él no viene, o sea, en busca de la iglesia, porque ya la iglesia está ya con Él en el cielo, celebrando, mientras aquí hay un desastre terrible en este mundo. Por 7 años la iglesia está celebrando las bodas del Cordero allá en el cielo. 7 años de bodas, de celebración de la cena de la boda del Cordero. Y nuevamente Cristo retorna a la tierra
aquí a establecerse después del periodo de los 7 años para que se establezca el milenio de los 1000 años. Entonces, pero antes de el retorno de Cristo, vuelvo y repito que es la semana 7 o la última semana, amén, es lo que estoy aquí por comentarle qué es lo que va a pasar. Dice la Biblia de que hay algo de la cual el profeta Daniel estuvo comentando acerca de una abominación, ¿verdad? La abominación desoladora de la cual habla el profeta. El profeta Daniel habla de una abominación desoladora en ese libro cuando él recibe la revelación. Y esta abominación desoladora ocurre cuando, en primer lugar, hay una, digamos, hay una situación que se da en el tiempo cuando, en el siglo segundo, cuando aún todavía no estaba manifestándose el Señor en la tierra. Los griegos, ustedes se recuerdan cuando alguno de los maestros dio la clase de la estatua de Nabucodonosor, ya que cada una representaba un reino. Entonces, en ese reino que habla primero de los asirios, después habla el otro reino que eran los griegos, después los romanos, los últimos, ¿verdad? Que tenían los pies como mezclados entre hierro y barro. Entonces hay uno de esos reinados que era, perdón, el de los medo-persas, el de los griegos. Y en el reinado griego, en el segundo siglo antes de Cristo, hubo un dominio absoluto de los griegos hacia esa área de Israel y los sometieron, los oprimieron. Entonces dice la historia secular que un hombre que era el líder de ellos, llamado Antíoco Epifanes II, profanó el lugar sagrado, el segundo templo. ¿Recuerdan ustedes alguno de esta historia? Antíoco Epifanes II profana el lugar sagrado, y en el lugar donde estaba el lugar santísimo, donde se adoraba a Dios en el templo, él le erige, o sea, le levanta un altar a su dios Zeus, y allí manda a traer una cerda, de algunos de los animales más inmundos que había en aquellos tiempos, y en el altar sacrifica la cerda. Por eso Daniel el profeta habla de la abominación desoladora, porque en un lugar tan santísimo, este hombre, entendiendo que los judíos son moniteístas, que solamente adoran a un solo Dios, ellos traen sus dioses ajenos, sus dioses paganos, y en el lugar donde se levantaba la adoración a Jehová Dios, allí ponen una cerda, y entonces eso es una abominación desoladora. Entonces ese es el templo. Van 2 ocasiones que se ha destruido y se ha reconstruido. Hasta actualmente no existe el tercer templo, que es una de las razones de las cuales le menciono que ya está en víspera de que eso se vaya a realizar. Se escuchan muchos movimientos, amén, tratados de paz. Se habla mucho acerca de una paz entre árabes e israelíes, y puede ser que eso sea para muchos como alguna utopía, ¿verdad? Algo como una ilusión, pero en realidad eso sí se va a llevar a cabo. Y el lugar en la antigua Jerusalén, o la Jerusalén vieja, hermanos, en el monte Moriah, era donde se encontraba la edificación del templo. Entonces tiene que haber un movimiento sionista, ya por decirlo así, para comenzar a promover la reconstrucción del tercer templo. Ya hasta el día de hoy se sabe que ya todos los elementos que se requieren para la construcción del lugar ya lo tienen. Tienen inclusive el tipo de material para la construcción del tercer templo. Ya también se encuentran los jóvenes que han sido como apartados, purificados, santificados, para ellos ejercer el oficio levítico sacerdotal. Ellos no han tenido contaminación alguna con el mundo, son vírgenes, no han tenido ningún tipo de relaciones con el mundo. También existe la crianza de la famosa vaca roja, una novilla que nunca han sido uncida, es decir, que no ha sido, digamos, usada para el trabajo, ya que acostumbran los campesinos, los rancheros, nunca ha sido ordeñada. Ese tipo de vaca roja, como se conoce, y que solamente se da en determinados tiempos, ya también la tienen. Que entonces es una de las cosas que nosotros nos maravilla, de que la palabra de Dios jamás se dejará de cumplir, porque dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Créanmelo, si usted se va a YouTube y busca la vaca roja, usted va a encontrar que hay una crianza específica y no es cualquier linaje ni cualquier tribu la que la está criando. Porque el día que se presente el sacrificio en el atrio del santo templo, ya va a estar lista para ese propósito. Otra de las cosas que también nos maravilla de que estamos apuntando hacia el evento de la última semana es el hecho de que allí en ese lugar donde se dice que se estableció el templo, el segundo templo, hace más de 2000 años. Voy a recapitular esto un poco. Cuando Jesús les está diciendo a los discípulos, veis este templo, de cierto os digo que de esto no quedará piedra sobre piedra hasta que todo se cumpla. Eso se llevó a cabo. El general Tito, ¿verdad?, que era un hijo de uno de los emperadores romanos, entró a sitiar a Jerusalén en el año 70, hermano, de la era cristiana, y comenzó a derribar los muros de la ciudad, destruirla por completo. ¿Por qué razón estaba haciendo esto el general Tito? Porque todas las personas que en aquellos tiempos escuchaban la leyenda, ¿verdad?, de que los judíos poseían grandes cantidades de oro, algunas personas pensaban que aún inclusive en los muros pudiese haber oro. Y ahí ellos estaban comenzando a hacer algo que los estaba llevando a un cumplimiento de la profecía, de las palabras que Jesús dijo: de cierto os digo que de esto no quedará piedra sobre piedra. Quedó completamente arruinada la ciudad, los muros, todo lo destruyeron. Entonces, por eso no hay nada actualmente allí. Se cree que en ese lugar la discusión está en que si está en la ciudad antigua de Jerusalén o donde está actualmente lo que le llaman la mezquita de Omar, pudiera ser que eso sea la causa de un conflicto geopolítico y religioso como nunca jamás se haya producido. Ya hay otra mezquita de Azkak, ¿verdad? Son de la línea de los árabes, de los musulmanes. Entonces, ¿qué tendría que pasar? Que, o sea, no sé, un misil, algo así, destruya la cúpula que hay actualmente, o que lo que están diciendo algunos de los expertos arqueólogos dicen que en realidad el templo está un poco más en las explanadas de donde está el monte Moriah, o sea que no habría necesidad de derribar ese lugar, pero es un lugar de conflicto que de tal manera hay una línea, ¿verdad?, de un ejército que prohíbe que algunos traspasen ese linaje, esa línea invisible, para que no puedan causar algún estrago del conflicto internacional. Entonces, eso es una de las causas. Pero volvemos al tiempo de hoy, cuando se revele el anticristo, ya que mencionamos en la carta que el apóstol San Pablo le escribe a los tesalonicenses. Esta es más cercana a algo más espiritual, de la abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel. Escuche lo que dice en el capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Oiga bien, tome nota de esto. Dice el verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Se está refiriendo a quién? Al anticristo. El anticristo, por eso, anti tiene que ver con todo lo contrario, al Señor Jesús. Y dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es lo que está pasando en nuestros tiempos, en el día de hoy, en cuestiones de lo que profesamos nosotros como la fe cristiana? Que realmente estamos mirando un cristianismo muy light, ¿verdad? Un evangelio muy híbrido, mezclando lo santo con lo profano. Y hay mucha gente que se siente muy confortable solamente viniendo, por decir, a un servicio, porque muchas personas definen, y esto lo he reiterado muchas veces, piensan que para ellos cristiano significa solamente venir a un templo, ¿me entiende? Pero su corazón está lejos del Señor. Jesús dijo, este pueblo me honra de labios, mas su corazón está lejos de mí. Y esto es cuestión no de religión, no es de identificarnos con un rótulo denominacional. No nos va a salvar el hecho de ser asambleas de Dios, de ser parte de una iglesia, de una membresía. El asunto, Dios es el que conoce los corazones. Amén.
no es el hecho de venir a un lugar. El cristianismo no es venir a un sitio, a un lugar, sino que es un estilo de vida, es un cambio, es una transformación, también que se produce a través del Espíritu Santo cuando viene a nuestras vidas, a nuestros corazones. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros estamos viendo todo eso? Hay mucha apostasía, hay muchas personas son cristianas, pero a la vez están en el mundo, ¿entiendes? Hay muchos artistas de la farándula, hay muchas personas que están en las redes sociales y juegan a ser cristianos, pero a la vez les encanta, coquetean con el mundo, con el pecado, y eso no camina con la santidad, con la referencia doctrinal de la Biblia. Entonces, no estamos señalando a nadie, no estamos juzgando, pero la palabra de Dios, Jesús dijo esto: yo no juzgo a nadie, pero estas palabras les juzgarán en el día postrero. Amén, hermanos. Tenemos que estar bien claros cómo estamos profesando esta santa vocación, cómo está nuestra vida delante de Dios. Porque apostasía no se refiere a ver sucesos en otras personas que hacen cosas malas, sino ver si nosotros realmente estamos haciendo lo correcto. Todo aquel que, dice la Biblia, qué condenación hay para los que ya habiendo escuchado una vez este evangelio, se vuelven atrás como el perro al vómito y la puerca lavada al cieno. Dice, ya no queda otro sacrificio porque ya se efectuó un eterno sacrificio eternamente para siempre, el sacrificio de Jesús. Pero dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 12, dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Más les vale no haber conocido este santo mandamiento que haberse vuelto hacia atrás. ¿Entiende? Entonces nosotros no podemos, dice también esa palabra profética, dice, hay de aquel que pisoteare la sangre de Jesús. ¿Y cómo se pisotea la sangre de Cristo? Cuando nosotros, habiendo profesado el hecho de que somos libres, que Cristo es nuestro Señor y Salvador, seguimos todavía atados en la vida que llevábamos antes. Venimos al templo, pero seguimos con los vicios de antes, con los malos hábitos de esa vida mala, perversa. Odiamos, todavía tenemos ese espíritu vengativo hacia las personas, no somos perdonadores, vivimos así con esa amargura en el corazón. Entonces no ha habido ningún cambio, ¿entiendes? Tenemos que demostrar que realmente Jesús vive en nuestros corazones. Amén. Entonces el apóstol San Pablo dice de esa forma, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vuelvo y repito, ese es el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Es lo que está pasando en el mundo actualmente, ¿entiendes? Lo que pasaba en la administración anterior de estos progresistas que querían meter una agenda diferente en las escuelas, en el modelo de la familia, nos hacían creer de que este espacio de la comunidad LGTBIQ, ¿verdad? Esto es algo normal, que esto es una preferencia, una cantidad de implementaciones que estaban ocurriendo en ese momento, pero bendito sea Dios, ¿verdad? Que Dios metió su mano, porque todavía el tiempo para que se manifieste el anticristo no es cuando Él quiere, sino cuando Dios lo determine. ¿Ok? Entonces, pero cuando Él se levante, va a haber algo terrible, caótico en el mundo. Dice, tanto que se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí la Biblia? Que este tirano, ¿verdad? Voy a definir que el anticristo es un personaje enigmático que ya debe de estar en algún lugar de la tierra. El anticristo ya debe haber nacido, ya debe ser un joven, una persona, digamos, una persona ya con plena facultad de razón. El anticristo es una persona que goza de un carisma impresionante, una personalidad única, singular, ¿verdad? Que atraerá, digamos, a las multitudes, a las muchedumbres de gente. Tendrá una manera de desenvolverse en los medios de convicción para que cuando él presente su plan de la paz que el mundo quiere, la gente lo va a escuchar, ¿entiendes? Y viene con señales, con prodigios. Entonces este personaje, cuando se manifieste al mundo, la iglesia ya no va a estar, ¿entiendes? Ese personaje logrará crear un término de paz de 3 años y medio. O sea, la gente va a gozar aparentemente de una paz, pero la Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, les vendrá destrucción repentina. El anticristo, dice Daniel, que no gustará del amor de las mujeres. Pareciera ser que tiene una característica de homosexual,
¿verdad? Porque eso es lo que está ahora mismo imponiéndose en el mundo entero. El anticristo resolverá muchos problemas que hay ahora en el planeta Tierra, o sea, de volver a restaurar el orden en el mundo. Ya no habrán conflictos bélicos, ya no habrá necesidad de que la gente padezca de hambre ni nada de esas cosas. Hará o sea, algo mágico, por decirlo así, que quedarán encantados las multitudes y todos mirarán hacia él como el Salvador, como el gran líder de este mundo. Entonces, cuando todas las personas se acojan a esto, sí, hermano. Me preguntaba mi hermana si esto va a ser 1000 años. No, esto va a ocurrir en los 7 años, pero hablaba el hermano de la apostasía. Miren, en Isaías dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veas, y a los profetas, no nos profetices lo recto, decidnos cosas halagueñas, profetiza mentiras. Esto fue lo que Israel le pidió a los sacerdotes. Y halagueñas significa, en la Biblia específicamente, en Isaías, halagueña se refiere a palabras suaves. Esto fue lo que pidió el pueblo a los profetas. Háblanos palabras suaves, engañosas o lisonjeras que la gente prefería escuchar en lugar de la verdad. Esto pasó en los tiempos de Israel. Esto está pasando en el día de hoy. La gente no quiere escuchar la verdad. Buscan pastores, iglesias que les den por su lado, que acepten la maldad. Como dijo un pastor, dijo, el día de hoy, muchos pastores lo que quieren es asistencia. No quieren transformación en los corazones de las personas. Y vivimos en este tiempo. Y lo que el hermano está hablando de los 7 años. De los 7 años. Que son los 7 años que quedaron de cuando murió Jesús. Es lo que está hablando el hermano. Amén. Gracias, hermano César. Gracias, hermano, por su yo aporte. quería comentar una cosa. Yo estaba escuchando lo de Daniel, pero lo estaba escuchando, pero en una lectura en el estudio, de un predicador. Entonces él dice que, yo tenía apuntado, me traje mi libreta, donde habla de los dos, del Golfo que está ahorita, que son dos, y el Hormuz, ¿cómo se llama? Sí, el estrecho de Hormuz. Allá aparece que ahorita, como dijo, si sacaran el mapa de Daniel en aquellos años, daría que son los árabes a un lado y los iraquíes a otro lado, están en eso. Entonces él dice, ¿verdad?, que él no está asegurando que ya sea la avenida, pero ya está esa cosita tan chiquita donde pasan todos los y según estaba un templo ahí, nomás que no me traje mi apunte. Estaba un templo ahí en medio de ese lugar, Okay. de esas dos aguas. Sí, hay muchas cosas que se están comenzando a dar, ¿verdad?, en el tiempo de hoy. Pero, ¿verdad?, entrando en materia de esto, de las últimas semanas, que yo quiero que todos tengamos plena conciencia de lo terrible que será la última semana, los 7 años de la gran tribulación. Yo no jamás, ni por un segundo, hermano, quisiera saber experimentar lo que se va a sentir estar en ese lugar. Mire, ya no va a haber la presencia del Espíritu Santo, porque dice que a lo presente, dijo el apóstol aquí, a lo presente hay algo que lo detiene. Para que se manifieste el anticristo, primero tiene que ser retirada la iglesia de la tierra, la iglesia que somos todos los que perseveramos y que vivimos una vida en obediencia al Señor, porque es que lamentablemente, y yo tengo que ser muy explícito en esto, no todos los que vienen a una iglesia lamentablemente se van a ir en el arrebatamiento, porque no viven en la obediencia al Señor, a su palabra, no viven cumpliendo como el Señor dijo, ¿verdad? Dice la Biblia que por el fruto os conoceréis. Entonces, hay muchas personas que todavía necesitan decirle, Señor, trata conmigo en estas áreas de mi vida. Hay muchas personas que están desenfocadas, no saben realmente ni dónde están parados, no han discernido los tiempos en los que estamos nosotros ahora en este momento. Uno debería todos los días estar en comunión con el Señor, porque no sabemos en qué momento se va a producir el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, ¿qué es el arrebatamiento? No es más que, la extracción
de todas las personas que en algún momento le sirvieron al Señor, y no es por orden denominacional, olvídese de eso. La iglesia de Cristo verdaderamente no es la que la compone un grupo de personas de una cierta denominación. La iglesia de Cristo está en todas partes del mundo y son personas que perseveran en la doctrina de la Biblia, ¿verdad? Gente que vivieron, amaron al Señor con toda su alma, con todo su corazón, que vivieron en obediencia al Señor. Ya puede ser que sean algunos hermanos dentro de la denominación bautista, algunos dentro de la iglesia, ¿verdad? De muchas de las iglesias Asambleas de Dios, otras de las iglesias de la Mission Board, Evangelio Completo, ya de iglesias independientes, hermanos y hermanas que amaban a Dios con toda su alma, con todo su corazón. Esas van a ser levantadas, y esa iglesia verdadera es la que va a estar en los aires cuando, amén, Jesús las reciba. Dice porque, dice Tesalonicenses 4:17, porque, amén, no precederemos a los que están en los sepulcros. Los que están en los sepulcros se van a levantar, y nosotros que estamos en vida seremos transformados, ya en un abrir y cerrar de ojos, y estaremos al encuentro con el Señor en los aires. Entonces, pero ¿qué es lo que va a suceder cuando ya eso pase, ¿verdad? Que la iglesia es levantada. Entonces entrará en este mundo algo diferente. Ya no, ustedes imagínense un mundo sin hermanos cristianos, ¿verdad? Sin la presencia del Espíritu Santo permanente como existe ahora mismo, que nos redarguye de mentira, de pecado, de todas las cosas malas que a veces vienen al corazón. Una vida así. Vamos a estar entonces a expensas, simplemente, ¿sabe de qué? De lo que un día nos enseñaron en la iglesia. Y aproveche el que se quedó lo más pronto posible de guardar, no sé, en algún dispositivo los estudios de la Biblia, lo que usted en algún momento le enseñaron, porque todo eso va a ser eliminado. Va a haber hasta una nueva internet, todo va a ser borrado. Ya se va a prohibir la lectura de la Biblia. Algunas personas que por alguna razón se quedaron aquí, los que vivían en Lofkin, y van a decir, voy a ir al lugar, al templo donde algún día me enseñaron esto. Esto usted lo va a encontrar solo, desolado, porque no va a haber nadie, no va a haber un ministro, una persona que les enseñe acerca de esto. Y los pocos que se encuentren unos con otros van a venir en un estado de tensión, de histeria, ¿verdad? De preocupación, de ansiedad. No sé cómo poder explicar, pero los primeros minutos después del arrebatamiento de la iglesia, cuando comiencen por los sistemas, ¿verdad? Cualquier medio de comunicación a enterarse, está pasando algo a nivel general en el mundo entero. Imagínense usted cómo va a estar el estado de ánimo de la gente, de saber, los que conocieron la palabra, me quedé. Y a los pobres que no se les habló. Va a ser lo más frustrante. Se les habló de la palabra, a nosotros que llevemos la palabra. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un sistema que va a imponerse en el mundo, ya que es el del anticristo. Ya, y este sistema va a comenzar con esas famosas alocuciones que ya se están comenzando a dar. Usted no se está dando cuenta cómo a través de los medios empiezan a engañar a la gente diciendo que, por ejemplo, Estados Unidos ahora mismo dio la orden, la administración de este gobierno de Trump, de la desclasificación de todo aquel material de documentación que había acerca de los objetos voladores no identificados. Mire, eso apunta para algo siniestro, porque ya comenzaron a decir que ya se han sucedido avistamientos de los objetos voladores. ¿Y qué se trae con todo eso? Que cuando la iglesia sea sacada de la tierra o extraída, entonces van a achacar de que esto es producto de una civilización alienígena, ¿verdad? Muy inteligente más que la que hay en la tierra, y hizo una absorción, ¿verdad? Se sacó a la gente que estaba como estorbando para el avance del progreso del mundo. Si van a determinar, van a decir que esos cristianos que eran los que causaban tantos conflictos por causa de su religión y su cuestión, esos fueron sacados de este planeta. Entonces va a crearse un nuevo orden mundial. Y esos primeros 3 años y medio van a ser clave, porque entonces cuando primero se van a coger a lo que el anticristo va a comenzar a figurar él, va a aparecer en los medios, ya así como le decía al principio, si usted lo quiere conocer, quédese, ¿verdad? Pero él va a aparecer en todos los medios del mundo y se va a dar a conocer como él es. Entonces, él va a lograr generar un tiempo de paz por 3 años y medio, pero ese ambiente aparentemente de paz y de tranquilidad, o sea, será engañoso, porque ¿qué es lo que está pretendiendo hacer? Que después de los 3 años y medio, eso primero de los 7, va como digamos, a cauterizar la mente, la conciencia de la gente, del público, y es cuando él ella hace que Israel firme con él un tratado de paz, ya, de unos siguientes
años, y es cuando entonces, como dice aquí este texto, que hará un pacto con muchos, pero ese pacto es el que los judíos, básicamente, que son los que están ahora mismo en ese país, ¿verdad? Israel, ellos no están claros qué es lo que están haciendo, están como vendiendo, entregando su fe de generaciones hacia un personaje que, como ellos están también de una manera simétrica o paralela a lo que está pasando, de acuerdo a lo que la Biblia dice, ellos están esperando al Mesías, hermano, pero no es el Mesías que se va a presentar ahora mismo después de la tribulación. El Mesías que ellos esperan es el que ellos rechazaron hace más de 2000 años, que nosotros tenemos como nuestro Señor y Salvador. Ellos rechazaron a Jesús. Entonces, cuando ese Mesías aparezca, ¿qué características tiene que tener ese Mesías para que el judío no acepta a cualquiera así que venga en nombre de Dios a decir yo soy el Hijo de Dios? Ellos tienen que mirar que sí tiene las características. ¿Y cuáles son las características? Que tiene que ser parte de un linaje, ya sobre todo del linaje de Judá. Tiene que ser judío por naturaleza, de origen. Tiene que tener un amplio dominio de la historia de todas las cuestiones que tengan que ver con el país, con Israel. Y eso va a hacer que el encanto y con las señales y prodigios engañosos que tenga va a convencer a la gente. Entonces, cuando Él haga posible, ¿verdad?, la reunificación de la paz en el mundo y de la construcción del tercer templo, el tercer templo, Él va a ser la causa y raíz de que eso se lleve a cabo. Cuando ya se termine el periodo primero de los 3 años y medio, entonces Él se proclamará como el único Dios, porque se dirigirá por los medios de comunicación hacia el tercer templo y se sentará. Esto lo dice Tesalonicenses. Dice, mire lo que dice aquí en el capítulo 2. Nadie, verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mira lo que dice el verso 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que lo detiene? Decía la iglesia y el Espíritu Santo. Verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces, verso 8, y se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás y con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierdan por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios los envía un poder engañoso para que crean la mentira. Entonces, Él, cuando se sienta allí en ese lugar, o sea, Él se proclamará como Dios. Y es cuando los judíos se dan cuenta que cometieron el más grande error de la historia y se rebelarán contra Él. Entonces, cuando viene a desatarse una persecución como jamás nunca se había visto contra los judíos, los israelitas. Porque saben que el anticristo hará algo tenebroso, algo macabro. Y es el hecho de que después de esos primeros 3 años y medio, todo tranquilo, él se va a entrar como una oveja disfrazada de lobo, ¿me entiendes? Pero después va a hacer de la vida de cada persona de la cosa más horrenda, y sobre todo de los cristianos que se quedaron. Porque él entonces decretará algo, implementará un decreto, y es que ninguna persona podrá comprar ni vender si no se pone la marca de la bestia, ¿me entiendes? En la frente o en el brazo derecho. Nadie podrá ir a los supermercados. Usted no podrá tener la facilidad de ir a hacerse una atención médica porque en su seguro de vida no aparece que usted se ha suscrito a ese sistema del anticristo de ponerse la marca. No podrá salir, no podrá echarle combustible a su vehículo si no se pone la marca de la bestia. No podrá ir a los supermercados, no podrá ir a ningún lado, será vigilado ya con esos drones. Nadie podrá escapar del sistema. Ya por mucho de que usted diga, no, pues sí, yo veré cómo me las arreglo, ¿verdad? Voy a irme a una cueva, a una caverna. Hay mucha gente que no sabe que ya a través inclusive de la inteligencia artificial, cuando están en sus teléfonos, se están sometiendo a eso. Y cada persona, cada vez que está, digamos, compartiendo sus datos personales, le está alimentando en ese banco de datos que está almacenándose en esa supercomputadora que está en Bruselas, todo lo que tiene que ver con cada persona.
Por eso cuando usted está mirando el celular, mira algo y los algoritmos enseguida lo van llevando a otras cosas, ¿verdad? Ya se dan cuenta cuáles son sus gustos, qué es lo que a usted le llama la atención, cuáles son tus debilidades, mis debilidades. Entonces todo eso ya se está recopilando y van tomando un perfil biométrico de cada persona, ¿me entiendes? De cada ser humano. Nadie va a poder escapar. La gente, o sea, una de las cosas que decía un predicador que le recomendaba a aquellos que se queden, deshágase de su teléfono celular, bótelo, porque a través del teléfono va a ser rastreado, ¿me entiendes? Entonces es importante que entendamos lo que va a suceder. Y si una persona se quiere salvar, no sé, no ha habido preguntas respecto a esto, pero si alguien me está preguntando en este momento, hermano, entonces ¿qué deberíamos de hacer? No se ponga la marca por ninguna razón. Ahora lo que está sucediendo, ¿se acuerda con el asunto del COVID-19? Que mucha gente se vacunó, fue como un ensayo, ¿entiende? Que la gente, si uno no se ponía esa vacuna, no podía viajar, no podía ser atendido en los lugares. Mucha gente se les amenazó con perder sus trabajos de años si no se dejaban inocularse con esa vacuna del COVID. Entonces, imagínense usted cómo ir a hacer la marca de la bestia. ¿Cómo puedo yo salvarme? No se ponga eso, y la única manera es que usted se ha llevado a un centro de detención, ¿entiende? A un corralón, no sé, a un lugar, esos campos de concentración que van a haber en muchas partes, y cuando esas personas ya sean llevadas a esos lugares, van a ser sometidos a tortura, como la época de la Inquisición, y si se niegan, ¿verdad? Van a ser terriblemente torturados, les quitarán uña a uña, no sé, de las cosas más horrendas que usted se pueda imaginar, pero la única manera de salvarse será por el sacrificio de su propia sangre. Esa es la única manera, porque ya la sangre de Jesús para ese tiempo de la gran tribulación no tiene efectividad. Él lo hizo por causa de los que están en este tiempo, que todavía estamos ahora, buena hora de recibir, amén, ese sacrificio de Cristo en la tierra. Pero ya los que están allí en ese momento se salvarán por su propio esfuerzo, por su propio sacrificio, su sangre derramada, que son aquellos que cuando Juan estaba mirando en la isla de Patmos, ¿verdad? Mientras recibía la revelación de este tiempo del Apocalipsis, él le preguntaba, Señor, ¿y quiénes son esos que están vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos? Entonces el ángel le dijo, estos son los que han salido, ¿verdad?, de la gran tribulación, aquellos que no me negaron, ¿entiendes? Que han sido hallados dignos. Esas personas que murieron en ese momento, ellos prefirieron morir antes que ser llevados a la o sea, el hecho de que fueran, digamos, sellados, marcados. Yo no digo sellados, sino marcados, porque hay una diferencia entre sellar y marcar. Dios sella, pero el diablo marca, ¿entiendes? Entonces, hermano, eso es lo que va a suceder en los tiempos de la gran tribulación. Dice que van a aparecer dos testigos en ese tiempo, que algunos teólogos se arriesgan a decir que tienen que ser, para poder ser testigos entre ese tiempo de los israelitas, tienen que haber sido dos figuras nacionales reconocidos ampliamente a través de la historia de su fe, y que uno de ellos puede ser Elías, ¿verdad? Porque fue el máximo representante entre los profetas. Elías, que fue arrebatado en un carro de fuego en aquellos tiempos de Primera de Reyes 17, y el segundo pudiera ser Moisés. Ya se debate el tema entre Moisés y Enoc, ya, porque Enoc fue traspuesto para no ver muerte, porque Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio. Pero el asunto es que en los tiempos cuando sucedió lo de Enoc, ni siquiera existía todavía la nación de Israel. Entonces, esa parte Dios hace reglas y Él las puede también alterar. El que es más seguro que pudiera ser el segundo testigo, los dos olivos que aparecen allí, que vendrán a la tierra, los dos testigos, el otro pudiera ser Moisés, porque Moisés es una persona que gozó de un privilegio como el caudillo, ya fue reconocido y respetado entre toda la nación de Israel. Y el hecho también de que creemos que fueron ellos y que serán ellos, es porque son los que se aparecen con Jesús en el monte de la transfiguración, ¿verdad? En el Evangelio según San Marcos o San Lucas, alguno de esos tres, en el capítulo 17 o San Mateo, habla del monte de la transfiguración, y estaban Pedro, Juan y Santiago,
Y dice la Biblia que mientras estaban orando, Jesús se retiró a una distancia de ellos. Y entonces cuando Jesús estaba allí en ese monte, aparecieron a un lado de uno y el otro Moisés y Elías. Y hablaban acerca de su arribo a Jerusalén. Pueden ser que ellos dos sean los dos testigos que aparecerán en esos tiempos, cuando, amén, se produzca el tiempo de la gran tribulación. ¿Por qué tienen que aparecer ellos? Ellos van a ir por todos los países del mundo, se van a manifestar para hablarles a los judíos que se quedaron, que nunca creyeron en el Mesías. Entonces ellos predicarán el evangelio que nunca creyeron, y es cuando muchos judíos van a venir al conocimiento del Señor. Pero también van a aparecer otros 144,000, ¿me entienden? Que son sellados, apartados, jóvenes, que son 12,000 de cada tribu, de las tribus de Israel, ya como la tribu de Neftalí, la tribu de Simeón, la tribu de Isaacar, la tribu de Judá, 12,000 de cada uno de ellos, que nunca jamás, como decía al principio, no conocieron el mundo. Parece ser que ellos están aislados del resto de la sociedad, no usan teléfono, no están en eso de la onda de la televisión y los medios digitales. Ellos simplemente están sirviendo a Dios, preparándose, jovencitos, mozos que no han tenido ningún contacto sexual, no han sido impuros. Entonces esos jóvenes de pronto puede ser que ya estén en alguna parte del mundo y Dios los va a sellar, ¿me entiendes? Para que ellos vayan por todas las naciones y Dios los va a salvar, Dios los va a proteger a ellos, y ellos también se manifestarán al mundo judío, al mundo gentil que se quedó, ¿verdad? Los cristianos que un día desaprovecharon esta gran oportunidad. Por eso mi mensaje en este término de estos minutos finales, mis amados hermanos, es que tomemos con más diligencia el asunto de qué es lo que estamos haciendo con nuestra fe, qué estamos haciendo con el Hijo de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Cómo estamos caminando? Solamente usted y Dios sabe cómo está su vida delante del Señor. No se sienta tan seguro que por el hecho de estar aquí en una iglesia, eso es bueno. Yo no estoy refutando esto como algo que no se haga, que ojalá y se practique seguidamente, ¿verdad? Pero la Biblia, como lo dice, no dejándonos de congregar, como tienen algunos por costumbre. Pero realmente más que eso es cómo está tu vida cuando tú estás a sola con Dios. Porque la esencia de todo ser es cuando usted y yo estamos solos delante de Dios. ¿Qué haces tú cuando tú estás sola o solo? ¿Verdad? Cuando te metes en tu cuarto, cuando estás en las calles, ¿verdad? ¿Qué haces? ¿Con quién hablas? ¿Qué es lo que viene a tu pensamiento, a tu corazón? ¿Entiendes? ¿Con quiénes estás relacionándose? ¿Qué tipo de gente? Ese tipo de cosas es lo que Dios te dice a ti en esta hora. En Proverbio dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que vivir bajo un temor hacia el Señor. Decirle a Dios: limpia mi corazón, amén, limpia mi mente, que cada día tú me halles apto, para que cuando se manifieste el momento en que tú nos saques de este mundo, podamos ser hallados dignos de estar delante de ti, amén. ¿Hay alguna pregunta, hermano, hasta este momento, hermano Florencio? Es comentario, hermano. Sí. Hermano, una clase muy interesante, muy importante, muy edificante. Así como nosotros estamos escuchando el compartimiento de la palabra del Señor a través de usted, así en los tiempos de Noé también escucharon lo que iba a pasar, ¿verdad? Entonces a nosotros nos tocó vivir el tiempo en que todo está procediendo y todo está marcando en que también va a suceder. Amén. Porque el autor es el mismo. Jehová es su nombre. Y una de las cosas que sobresale ahí, hermano, lo que usted nos está enseñando, explicando esta mañana, es que dice que se buscará la muerte y no será hallada. Así es. Se van a querer quitar la vida, pero no va a haber muerte. Sí. Entonces, hermano, verdaderamente son tiempos muy delicados y especiales para poder volvernos al Señor una vez más. Amén. Antes de que sea demasiado tarde. Amén. Porque ese parpadeo es lo que nos va a llevar de aquí, ¿no? Gracias. En ese segundo. Así que los invito, mis hermanos, a que nos sigamos viniendo a escuela dominical, que es donde aprendemos. Amén. Sí. ¿Verdad? Y aparte de aprender, pues practicarlo y vivirlo. Gracias, mi hermano Florencio, muy edificante, ¿verdad? Ese comentario. Yo sí quisiera plegar algo, hermano. Sí, diga, varón. Primeramente, doy la honra y la gloria a nuestro Padre, que es Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
Amén. Gracias, hermano Ezequiel. Hermano, quiero nomás compartir el 20, en Apocalipsis 24. Dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. Gracias, hermana Victoria. Esa que está leyendo la hermana Victoria es lo que le comentaba, que son las personas que valientemente lograron resistir a el investimiento, a los ataques del anticristo en los días de la gran tribulación. Personas que dijeron, pues mátame, haz conmigo lo que quiera, pero yo no voy a negar el nombre de Jesús. Y algunas personas dirán, me lo merezco, yo no viví una vida cristiana adecuada, mi fe fue muy pobre, muy fingida, muy aparente, y ahora me merezco este castigo, pero estaré dispuesta o dispuesto a resistir hasta el último momento, pero yo no me dejaré marcar. Entonces eso dice la Biblia, ¿verdad? De las almas de los decapitados, porque la mayoría van a ser decapitados, poner la cabeza sobre un tronco, no sé, y con el filo de una hacha, de una espada, las cabezas van a volar por un lado. Las almas de los decapitados, dice, por causa del testimonio de Jesucristo. Entonces, para que usted lo tome en cuenta, ¿verdad? Eso que decía el hermano también, como los días de Noé. Jesús menciona dos ejemplos, los días de Noé y los días de Lot. En los días de Lot dijo el Señor que la gente andaba comiendo y bebiendo y negociando, como comercializando, pero era una sociedad corrupta e inmoral, hermanos. La sociedad de los días de Lot se están pareciendo mucho a lo que está pasando ahora mismo allá en Israel. Israel sigue siendo el foco de atención, decía la semana pasada, que es como el reloj profético. Lo que pasa en Israel, usted alármese porque está diciéndole en qué momento estamos en la historia. Y ahora mismo ellos están proclamando en la ciudad de Tel Aviv, ¿verdad? La ciudad de Tel Aviv, que es la capital financiera de Israel, ¿verdad? Ahora es Jerusalén, pero Tel Aviv es la ciudad donde abunda la mayor población de la comunidad LGTBIQ. Si alguna persona algún día va a Israel, váyase a las playas cerca de Haifa, de Tel Aviv, y va a encontrar un sinnúmero de homosexuales. Tremendo. Entonces ellos han proclamado un evento que se le llama Tel Aviv Pride, ¿verdad? Para principios de junio. Y se van a desbocar para ir cerca del lugar donde en algún momento se dice que allí renació una historia de Sodoma y de Gomorra. Imagínense al desierto, cerca del mar muerto. ¿Ustedes creen que eso es casualidad? Fue lo que Jesús dijo, como en los días de Lot. Entonces así será el momento de la venida del Hijo del Hombre. Así que, hermanos, eso es todo lo que se puede hablar el día de hoy. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Y por favor, ¿verdad? Tomemos con más atención, dice, procuremos con más diligencia atender los asuntos que conciernen a la vida eterna. Amén. Atesoremos más esta palabra, vivamos de acuerdo a esta palabra. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Daniel, de Dios,